El título es Aquellos que reflejan la misericordia de Dios hacia los pobres. Pobres materialmente, pero también pobres en espíritu. El deseo de Dios para el pueblo de Israel, en la escritura que hemos visto en este capítulo 15, es que su pueblo sea muy misericordioso. Y Él establece que la sociedad de Israel debía de llevarse bajo esos términos, bajo términos de misericordia, bajo términos del perdón. Y Dios le va a poner el mejor y el mayor de los ejemplos para que ellos puedan basar su misericordia. La misericordia que Él tuvo con ellos. La misericordia que Dios tuvo con Israel. Cuando nosotros vemos la historia de Israel, vemos que Dios llama a Abraham y a toda su descendencia, por supuesto, para que sean un país, el país de Israel. Abraham tiene a su hijo Isaac, Jacob, José. José fue prosperado en Egipto. Salvó prácticamente a Egipto de la hambruna. Dios usó la vida de José. Sin embargo, cuando José muere, los faraones que se levantaron se olvidaron de esos prodigios, de esas obras que José había hecho. ¿Y qué ocurrió con este país que ya comenzaba a crecer? Israel fue esclavizado. Sin embargo, después de 400 años de esclavitud, Dios llama a Moisés, el libertador, para que los saque de Egipto. Esa liberación marcó la vida del pueblo de Israel, porque toda la ley, todos los mandamientos, incluso lo que hoy vamos a ver, la misericordia, porque Dios hoy nos habla sobre el año de la remisión de las deudas, el año del perdón de las deudas. Todo se va a basar en la liberación de Egipto. Moisés fue el encargado de liberar, pero fue Dios quien lo hizo realmente. Entonces, lo primero que debemos de ver, hermanos, es la gran misericordia que Dios tuvo hacia nosotros. En la primera parte de Deuteronomio 15, del 1 al 6, dice así: Cada 7 años perdonarás lo que otros te deban. Este perdón consistirá en lo siguiente: toda persona que haya prestado algo de su prójimo, a su prójimo, le perdonará lo que le haya prestado. Ya no deberá exigir a su prójimo o a su compatriota que le pague, porque será proclamado el año del perdón de las deudas. En la Reina Valera dice el año de la remisión. Esta es la LBLA, dice el año del perdón de las deudas. En honor del Señor. Al extranjero le podrás exigir que te pague el préstamo que le hiciste, pero tu compatriota deberás perdonarle lo que haya recibido de ti. De esta manera no habrá pobres entre ustedes, pues el Señor tu Dios te bendecirá en el país que Él te va a dar como herencia, siempre y cuando le obedezcas y pongas en práctica todos estos mandamientos que yo te he dado hoy. Sí, el Señor tu Dios te bendecirá, tal como te lo ha prometido, y tendrás para prestar a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedir prestado. Dominarás a muchas naciones, pero ellas no te dominarán a ti. En esta primera parte, Dios desea darnos a entender su gran misericordia, porque se va a proclamar el año de la remisión de las deudas. Cuando los israelitas tenían una deuda, tenemos que ver también la naturaleza de la deuda. No es como quizás las de ahora, ¿okay? Eso que quede claro, ¿no? Porque hoy tenemos muchas deudas de repente comerciales o donde queremos sacar algún beneficio para nosotros. En aquel entonces no. Las deudas eran de caridad, eran deudas para el sostenimiento, cuando ya se estaban quedando pobres. Es por eso que ellos podían clamar a Dios si es que no querían prestarle. Como eran pobres, ellos podían decir a sus hermanos israelitas que estaban prosperando: préstame, tengo necesidad. Que no va a ser para mis lujos, ¿verdad?
sino para que yo pueda sobrevivir. Entonces, ¿pero qué pasaba con estas deudas que a veces contraían estos pobres? Que duraba había el año de la remisión, que era en el año séptimo, ya estaba en el calendario judío establecido. ¿Qué pasaba? Que a veces no podía pagar el israelita, era tan pobre que ya no podía pagar. Y imagínense una deuda encima, no poder pagarla, imagínense esa vida. Pero Dios va a proclamar este año de la remisión para que el israelita tenga un nuevo comienzo. Dios estaba siendo misericordioso. La deuda podía ser tan para él, que no podía pagarla, que podía terminar vendiéndose el israelita. O sea, el israelita podía decir, no tengo con qué pagarte, pero yo voy a ser tu esclavo. Y Dios para ellos también establece el año de la liberación, en el séptimo año de su servidumbre. Todo esclavo que se había vendido a sí mismo, o a sus familias también, Dios establece el año de la remisión también de la esclavitud. Para que tengan un nuevo comienzo, para que puedan tener una vida feliz, sin carga, sin peso encima. Pero dependía de la misericordia de los demás, de sus hermanos. Entonces, nosotros debemos de recordar algo aquí, hermanos, que las deudas podían terminar en esclavitud, ¿sí? Pero debemos de saber que la esclavitud de los israelitas no era la misma como en Egipto. La esclavitud en Israel hasta podía ser tan bonita, tan agradable, que el esclavo le podía decir a su amo, ¿sabes? Yo me he encariñado tanto con tu familia que quiero quedarme contigo. Y a veces sucedía que ya tenían de repente una edad avanzada y les convenía quedarse con ellos. Entonces había un proceso, tenían que horadarle la oreja y se podía quedar toda su vida con sus amos. Pero tenemos que entender algo, que Dios da estas leyes de liberación, de perdón de deudas, de perdón de la esclavitud, basándose en ¿qué, hermanos? En la liberación de Egipto. O sea, todo israelita no podía negarse, tenía que ser misericordioso, porque tenía que recordar que él había sido liberado de Egipto. Y Dios los pone a todos, les dice, ustedes habían sido esclavos. Esta era la nueva generación, los que habían sido esclavos eran sus antepasados, pero Dios los pone a ellos también, para que recuerden y entiendan que ellos mismos habían sido esclavos, que si no fuera por Dios que había perdonado más que sus deudas monetarias, sino liberado de la esclavitud de Egipto, ellos serían ahorita cautivos. Ellos ahorita estarían bajo la servidumbre de Faraón. Por eso aquí vemos, hermanos, la gran misericordia de Dios en la vida de Israel. Y de la misma manera, Dios desea que veamos su misericordia en nuestras vidas. Porque nosotros, hermanos, hemos tenido una deuda con Dios. Y en la oración del Padre Nuestro identifica a las deudas como nuestros pecados. Y dice aquí en Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Lucas dice, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Dios es misericordioso con nosotros. ¿En qué momento, hermanos? En el momento en que ha perdonado nuestros pecados. Y fue un acto de pura misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos hacer nada para comprar esa deuda. Así como los israelitas no podían hacer nada para ser perdonados porque eran tan pobres, tan carentes, tan menesterosos, nosotros también igual. Hemos sido tan menesterosos, hermanos, tan carentes, que no podíamos ofrecer nada a Dios para que Él pueda perdonarnos. Fue un acto de Dios de pura misericordia.
en nosotros se proclamó el año de la remisión de las deudas, que fue mucho más que una deuda monetaria. Fue la liberación de la esclavitud, la liberación del poder del pecado. Y nosotros sabemos qué es lo que hace el pecado en nuestra vida. Ejerce dominio, ejerce control, ejerce opresión, ejerce pensamientos incorrectos, desvíos, ejerce sufrimiento. De esa deuda hemos sido liberados. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. Es la pura misericordia del Señor nuestro Dios. Él proclamó el año de la remisión de las deudas en nuestras vidas. Juan 8, 34 y 36 dice: Jesús le respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Aquí vemos que cuando uno peca, y nosotros que hemos estado antes oprimidos por el pecado, nosotros éramos esclavos del pecado. Romanos 6:6 dice: sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Por eso no teníamos una simple deuda monetaria nosotros. Nosotros hemos tenido una deuda espiritual, una deuda con el pecado. Romanos 6:22 dice: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Solo siendo libres del pecado, el cual nos esclaviza, tendremos un nuevo comienzo. Los israelitas no podían tener un nuevo comienzo, a menos que se le perdone la deuda por misericordia. No podían tener un nuevo comienzo. Estaban oprimidos por las deudas. Y llegaba el punto que estaban tan oprimidos que tenían que poner su vida en servidumbre. Pero nosotros, hermanos, que hemos sido libres por la misericordia de Dios de la esclavitud del pecado, podemos tener un nuevo comienzo, así como aquel israelita donde se proclamó el año de la cancelación de las deudas, por misericordia de Dios. Una deuda que termina en esclavitud impide un nuevo comienzo en la vida. Así también la esclavitud espiritual, el estado de estar atados por el diablo y bajo su autoridad, impide que tengamos un nuevo comienzo. Así hagamos muchas cosas, así ganemos mucho dinero, así tengamos muchas profesiones, así hagamos de todo en esta tierra, estaremos oprimidos espiritualmente, a menos que se nos perdonen nuestros pecados. No podemos pagar la deuda por el pecado, por más que nos esforcemos. Por eso Dios gratuitamente nos dio a Cristo. Por eso hoy podemos confesar y cerrar este punto diciendo que nuestro Dios es un Dios de gran misericordia y hemos hallado gran misericordia ante sus ojos. El segundo punto es que Dios deseaba guardar el corazón de su pueblo. Porque ¿qué pasaba? Que en el calendario judío el séptimo año ya estaba establecido. Pero imagínense que un israelita menesteroso le pida prestado algo faltando un mes de repente, o faltando un año para el día séptimo de la liberación. ¿Qué podía pasar en el corazón del acreedor? Podía pasar malos pensamientos, ¿verdad? Podía decir, este es un aprovechado. Podía decir, no lo merece. Se está aprovechando de mis finanzas, de mí. Y Dios desea guardarnos de esos pensamientos. Porque ya que hemos hallado misericordia, no podemos ser más que dadores con liberalidad a nuestro prójimo. Entonces, vamos a ver qué dice en Deuteronomio 15. Dice: si hay algún pobre entre tus compatriotas en alguna de las ciudades del país que el Señor tu Dios te da, no seas inhumano, ni le niegues tu ayuda a tu compatriota necesitado. Al contrario, sé generoso con él y préstale lo que necesite. No des lugar en tu mente a este malvado pensamiento, dice. Ya está cerca el año séptimo, el año en que se perdonan las deudas. Y entonces pongas mala cara a tu compatriota,
que se halla en la pobreza y no le prestes nada, porque él clamará contra ti al Señor y tal acción se te contará como deuda a ti, como pecado. Debes ayudarlo siempre y sin que te pese, porque por esta acción el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas y emprendas. Nunca dejará de haber necesitados en la tierra, y por eso yo te mando que seas generoso con aquellos compatriotas tuyos que sufran pobreza y miseria en tu país. ¿Qué puede entrar en nuestro corazón que nos haga carentes de misericordia? El legalismo. El legalismo nos limita. ¿Se acuerdan cuando vimos sobre el diezmo, en donde se diezmaba hasta lo más pequeñito y el fariseo decía, ya cumplí? ¿Qué dijo Jesús? Se han olvidado de lo más importante, de la misericordia, de la justicia y de la fe. ¿De qué valía que guarden ese diezmo si no eran misericordiosos? No estaban reflejando el carácter de Dios. Habiendo sido liberados de Egipto, habiendo sido esclavos de Egipto, no podían negarse a ayudar al pobre. El legalismo nos hace tener pensamientos malvados, de falta de misericordia. Nos hace creer que para algunas personas no hay perdón o que no deben ser perdonadas. Nos hace poner límites a la gracia de Dios y eso va endureciendo nuestro corazón. De eso Dios quiere evitarnos. Los israelitas podían pensar que estaban bien con cumplir ciertas leyes, pero olvidarse de ser misericordiosos. Por eso Jesús denunció esto de los fariseos, lo que les dije hace un momento. Nos olvidamos de la misericordia en dos aspectos. Yo deseo que podamos abrir nuestro corazón para poder ver estos dos aspectos en que hemos dejado de ser misericordiosos. El primero es en lo material. ¿Qué es ser alguien mezquino? ¿No? Que al momento de que ve a su hermano pobre, no quiera darle. ¿Cuántos no hemos caído en mezquindad de repente con personas necesitadas y hemos regateado los precios a veces? Pueden haber muchas cosas en nuestro pensamiento, pero tenemos que tener misericordia en lo material con los pobres. Entender que nosotros hemos sido prosperados, como hemos estado viendo, por la misericordia de Dios. Lo que tenemos nosotros, nuestras posesiones, son pura obra y gracia de Dios. Porque cuando nos convertimos a Cristo, Él es quien nos da la lluvia. En Canaán, ¿se acuerdan cómo se cosechaba? Era Dios dando las lluvias. Crecían las plantas, los animales comían y todos podían abastecerse. En Egipto no era así. El sistema de riego era distinto en Egipto, era más difícil. En Canaán son prosperados por la mano de Dios. Igual nosotros, hermanos, toda prosperidad que tenemos viene de la mano de Dios. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta cuando veamos a los pobres económicamente. Esta ayuda no era, por supuesto, vamos a ver, el 1 de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios con él? Nos hace reflexionar. De repente el amor de Dios no ha sido derramado. De repente no ha experimentado la misericordia de Dios porque ha cerrado su corazón. El préstamo no era para que hagan comercio, como hemos visto. Los israelitas no tenían que pedir prestado para un comercio, sino para sus necesidades básicas. Esta ayuda no era para que el acreedor se beneficie tampoco. Quien prestaba no podía decirle, te presto, pero me das un interés después. No podía hacer eso. Tenía que ser un préstamo de caridad, incluso si cerca era el año de la remisión de las deudas.
Por eso la sociedad de Israel debía de conducirse bajo misericordia. Es la única forma de llevar una sociedad. Y nosotros en la iglesia somos una sociedad, una pequeña sociedad. Es cierto que el mundo no se conduce por la misericordia, sino por toma, dame, cuánto me debes. No le importa oprimir al pobre. Pero aquí es distinto. Y de aquí debe de salir esa misericordia para los demás. Esa era la forma de conducir al pueblo de Israel. En misericordia, en perdón. El préstamo debía basarse en misericordia y no esperar algo a cambio, como el mundo, ¿verdad? Lucas 6, 32, 35 dice, si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Y es cierto, ¿no? ¿Qué mérito tenemos si hacemos bien a alguien que sabemos que nos va a devolver? No hay ningún mérito ahí. Pero así se conduce el mundo y así de repente nos hemos conducido nosotros. Dice aquí, porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Los pecadores son los que prestan y esperan recibir algo. Antes bien, amen a sus enemigos, dice Jesús. Miren esto. Y hagan bien. Y presten no esperando nada a cambio. Es el mismo principio de Deuteronomio 15. Que cuando se acercaba el momento, el año de la remisión de las deudas, ellos no podían caer en decir, no, falta un poquito para que se perdone tus deudas, mejor no te empresto. No podían caer en eso. Jesús repite ese principio aquí. Y dicen, presten por misericordia, no esperando nada a cambio. Ese es el corazón de un hijo de Dios, que se conduce por misericordia. Y su recompensa será grande, y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso, así como Dios ha proclamado el año de la liberación de las deudas. Nosotros también debemos hacer así. Lucas 14, 12 al 14 dice, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mire. No invites a aquellos que sabes que te van a recompensar. Por supuesto, es un principio, ¿no? Este es un principio. Dice, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar. Ese corazón debemos de tener, hermanos, sin esperar nada a cambio. Ser dadivosos por la misericordia que hemos hallado en Dios, que Él nos ha liberado de nuestros pecados, que Él ha perdonado nuestros pecados, nos ha liberado de toda deuda espiritual. Dice, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Dios mismo nos dará recompensa. Dios nos perdonó sin esperar nada a cambio. Esa es la gracia de Dios. Solo por creer en la muerte y resurrección de Cristo, por creer en el regalo de Dios. Pues no hay obra que podamos hacer para hallar su perdón. No hay nada que podamos hacer, hermanos, para que Él nos perdone. Es más, si le servimos, de repente pensamos, Señor, yo te estoy sirviendo y que me cuente eso. Tampoco. Porque si le servimos no es para ganarnos el cielo, sino porque hemos hallado misericordia. Si le servimos a Dios es porque el año de la remisión de las deudas se ha proclamado en nuestras vidas. En segundo lugar, ¿cómo se quiere manifestar el legalismo en nuestra vida? A través de la falta del perdón de las ofensas. Por eso hoy vamos a aprender que debemos de perdonar las ofensas. En el Antiguo Testamento no hay
un registro de perdonar a un hermano con respecto a las ofensas. Pero Jesús en el Nuevo Testamento va a tomar esto, el Deuteronomio 15. Dice en Mateo 18, del 23 al 35, por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se les presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. En el original, en el griego, dice que le debía 160,000 años de trabajo. Claro, era una exageración, pero ¿qué quiere decir esto? Que le debía una deuda impagable. Como él no tenía con qué pagar, por supuesto, dice, el Señor mandó que lo vendieran a él y a su esposa y a sus hijos, o sea, que sean esclavos, siguiendo el proceso del Deuteronomio. Y todo lo que tenía para así saldar la deuda. Pero este siervo dice, el siervo se postró delante de él, tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. Pero dice aquí, el Señor se compadeció de su siervo, de su esclavo, porque siervo es la palabra esclavo también. Y dice aquí, le perdonó la deuda y le dejó en libertad. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Esto en el original griego dice que le debía 3 meses de sueldo. O sea, era una deuda que sí se podía pagar, una deuda muy ínfima comparado a esta deuda que tenía este siervo, ¿no? Pero ¿qué pasó? Dice que lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él y le dijo lo mismo, miren, ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó, miren lo que dice aquí. Pero él se negó en perdonarle. Este siervo que había sido perdonado una deuda impagable, no pudo perdonar a alguien una deuda ínfima. Se llenó de legalismo su corazón. Se corrompió su corazón. No tuvo un corazón de misericordia. Dice, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor, al amo de todos, ¿no? Todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó. Entonces te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero? Esa es la actitud que debemos de tener. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero? Así como yo me compadecí de ti. Y enojado su señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Leamos el 35 juntos, hermanos. Dice, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Hermanos, esto es crucial para nuestra vida. Dios nos demanda perdonar las deudas, las ofensas que nos hayan hecho. Si no perdonamos, tendremos una vida de esclavitud, como si Dios no hubiera salvado nuestra alma, como si Dios no nos hubiera salvado, hermanos. Recuerden que la base, ¿cuál era? La liberación de Egipto. La liberación de Egipto. Para nosotros nuestra base es la salvación en Cristo, la liberación del pecado. Si Él nos ha perdonado una deuda impagable, hermanos, ¿por qué no podemos perdonar las deudas, las ofensas de nuestros hermanos, de las personas? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos, hermanos? Tenemos que tener un corazón tan misericordioso que los perdone a todos. ¿Me has ofendido? Te perdono. Y con corazón sincero, te perdono con todo mi corazón. No tengo nada contra ti. Todo lo que me has hecho. Porque Dios me ha perdonado a mí. Dios nos ha perdonado una deuda impagable. Debemos perdonar a quienes nos ofenden, recordando que fuimos esclavos de Egipto. Mateo 6, del 12 al 15, dice,
Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No dejemos que el legalismo tome control de nuestros corazones y opaquen la misericordia que hemos hallado. En tercer lugar, ¿cómo podemos ser libres de este legalismo y de esta falta de misericordia? Mateo 26, del 6 al 13 dice: estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se acercó, leproso alguien a quien Jesús había limpiado, se acercó a él una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso, y lo derramó sobre su cabeza, cuando estaba sentado a la mesa. Pero al ver esto, los discípulos se indignaron, y decían: ¿para qué este desperdicio? Porque este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado ¿a quiénes? A los pobres. Es lo mismo de Deuteronomio 15. Vamos a continuar. Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo: ¿por qué molestan a la mujer? Jesús dijo: pues buena es la obra que me ha hecho. No era una mala obra. Habían pobres. Pero lo que hizo con Jesús esta mujer era una buena obra. Dice aquí: porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Deuteronomio 15. Pero a mí no siempre me tendrán. Pues al derramar ella este perfume sobre mí, sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura, para cuando haya muerto el Mesías. En verdad les digo que donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, Mateo 24:14, se hablará también de lo que esta mujer ha hecho, en memoria de ella. Y Mateo registró este evento. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos que la ley en ese momento, ¿qué era? Era dar a los pobres. Si ella vendía este perfume, que correspondía a un sueldo de casi un año, la ley era darle a los pobres, ¿no? Deuteronomio 15. ¿Pero qué hizo la mujer con este perfume? Ungió a Jesús. El legalismo de los discípulos, cuando dijeron, ¿no?, ¿por qué no le da a los pobres? En ese momento era un corazón mezquino, porque empañó a Cristo, empañó la muerte de Cristo. Pero la mujer que ungió a Jesús era María, como dice Juan. Y María había escuchado del Cordero Pascual, había escuchado que él iba a morir. Se dice de María que ella siempre estuvo atenta a la palabra de Jesús, mientras su hermana Marta era la afanosa. María tenía un gran discernimiento espiritual. María ungió a Jesús antes de su muerte, porque reconoció que él pagaría sus deudas. Hubo pobres, pero en ese momento se trataba de Jesús, el Cristo. Él pagaría mis pecados, dijo esta mujer. Yo le voy a ungir porque sé que cuando él muera, lo van a tratar como un malhechor. De repente ni le van a hacer los ungüentos necesarios, como era de costumbre. Yo lo voy a ungir, dijo la mujer. Lo voy a ungir anticipadamente, como mi Salvador. Él perdonará mis deudas, mis pecados. No debemos sanar del legalismo con más legalismo, sino con la obra de Cristo, creyendo que Él murió y resucitó por nosotros, que Él es nuestro profeta, sacerdote y nuestro Rey. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el ungido de Dios, quien salda, perdona nuestras deudas. Esta mujer comprendió la obra de Cristo mejor que algunos discípulos de Jesús al ungirle antes de su muerte. Esta mujer había escuchado que Jesús iba a morir por el pago de las deudas de la humanidad, como dice en el versículo 2 del mismo capítulo. Escuchó que era el Cordero Pascual.
Solo a través de Cristo, hermanos, podemos ser libres de este legalismo. Si nos damos cuenta ahorita que tenemos un corazón que no es misericordioso, que está lleno de legalismo, no sales con más legalismo, diciendo, esto tengo que hacer, ¿no? Vamos a hacer esto. No. Cree como esta mujer. Jesús, tú eres el ungido de Dios, mi profeta, sacerdote y rey. Tú has pagado mis deudas, yo no puedo hacer nada, Señor. Solamente puedo decirte, perdona mis pecados, Señor. Y en ese momento tu deuda es cancelada. Y puedes tener un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo en tu vida. Vamos a ver el último punto, hermanos. Ahora, ya que Dios nos ha mostrado su gran misericordia, ahora que debemos de proteger nuestro corazón y ser misericordiosos, ahora, ¿en qué debemos de ser misericordiosos también? Vamos a ver la gran misericordia de Dios transmitida al campo. Vamos a ver la última parte. Dice, si alguno de tus compatriotas hebreos, sea hombre o mujer, se vende a ti como esclavo, solo te servirá 6 años. ¿No podía servirte más? Porque no podían ser esclavos como en Egipto. Dice, al 7º año lo dejarás en libertad, y cuando lo despidas, no lo dejarás ir con las manos vacías, sino que le darás animales de tu rebaño y mucho trigo y vino, para que comience de nuevo. Es decir, compartirás con él los bienes que el Señor tu Dios te haya dado. No olvides, dice, que tú también fuiste esclavo en Egipto. Esto es lo que nunca debemos olvidar. Y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por eso ahora te doy esa orden, un mandato. Y sucederá que si él te dice, si el esclavo, su esclavo le dice, no me iré de tu lado porque te ama a ti y a tu casa, pues le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Y lo mismo harás a tu sierva. No te parezca duro cuando lo dejes en libertad, porque te ha servido 6 años con el doble del servicio de un jornalero. Y el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. La deuda, como vimos al comienzo, podía llegar a ser esclavitud. Y en este momento Dios le dice a Israel, acuérdate que tú fuiste esclavo. Tienes que tratar distinto a tus esclavos, a los que te prestan dinero. No los trates como en Egipto. Tienes que tener misericordia. Dios deseaba que la esclavitud en Israel no sea como la de Egipto, por eso la función de esta ley era que ambos, tanto el acreedor como el deudor, entiendan la misericordia de Dios, sin abolir la ley en aquel entonces. El esclavo israelita podía amar a su amo, tanto podía amarlo que podía quedarse con él. Por eso aquí estamos viendo que la esclavitud en Israel tenía otro tono, a diferencia de otros países. La esclavitud es hacia el pecado o hacia Dios. Nosotros en nuestra vida, hermanos, tenemos solamente 2 señores. O le debemos a Dios o le debemos al pecado. Los no creyentes son esclavos de sus pasiones, del pecado y del diablo, el cual es el problema del Génesis 3, es el problema fundamental del ser humano. Pero los hijos de Dios son esclavos de Cristo. Como no podemos pagarle a Dios, ¿qué pasa? Nos convertimos en sus esclavos. En aquellas personas que hacen su voluntad, porque no podemos pagar en nada al Señor. Solamente podemos ser sus siervos, atados a la voluntad de nuestro Dios. Por eso nuestro deseo debe ser vivir como un esclavo de Cristo. Vamos a ver, entonces, cómo debemos ser como esos esclavos de Cristo. Porque tenemos una deuda no con Dios, sino vamos a ver con quién tenemos una deuda ahorita. Vamos a ver. En primer lugar, no tenemos una deuda con la carne. ¿Bien? Cuando Dios ha perdonado nuestros pecados, ya no le debemos nada a la carne. Nada como para que tú te sometas a ella.
Dice el apóstol Pablo, así que hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Por eso no tenemos por qué volver a estar oprimidos por nuestras pasiones. No tenemos por qué seguir nuestra vida antigua. No tenemos por qué caer en el rencor o en el resentimiento, porque no le debemos nada a la carne. Debemos de darnos cuenta hoy. No somos esclavos del pecado. Ya no le debemos nada al pecado. No debemos de caer en rencor ni en resentimiento, sino debemos de ¿qué? De perdonar con liberalidad. No debemos de tener nada en nuestro corazón de la carne. No somos deudores a ellos. No tenemos por qué seguir las mentiras del diablo. Pero vamos a ver ahora, hermanos, a quién le debemos. Y le debemos al campo. El apóstol Pablo se constituye un deudor del campo. Como él entendió que era un esclavo de Cristo, él entendió ahora a quién le debía. Dijo, a Dios no puedo pagarle con nada. Le debo entonces a las almas. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 1:14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Un deudor del campo. Pablo se constituye un deudor del campo de Roma. Pablo reconoce que está en la obligación de pagar esa deuda, en la obligación de evangelizar. Dice en 1 Corintios 9:16, sin embargo, cuando predico el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, dice Pablo, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el evangelio. Pablo comprendió el significado de ser esclavo de Cristo, relacionándolo con la predicación del evangelio. En Tito 1:1 dice, yo Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Nosotros, hermanos, debemos considerarnos esclavos de Jesucristo, porque no podemos pagar a Dios. No tenemos con qué pagarle. Somos esclavos de Dios, puestos para predicar el evangelio y pregonar el perdón de las deudas a los griegos, a los gentiles, a los inconversos. Somos deudores, hermanos, a aquellas personas que no han escuchado el evangelio. Somos deudores al campo. Pablo tuvo este corazón. Es nuestro corazón también. Vamos a concluir. Amados hermanos, has hallado misericordia de Dios. Y eso es lo primero que hemos visto. Que Dios proclamó en ti el año del perdón de las deudas. Él te ha perdonado sin que tú le des nada a cambio. Una deuda impagable. De manera que una vez que se te ha saldado tu deuda, tu pecado, se han abierto tus ojos espirituales, recién, hermanos, con Cristo tienes un nuevo comienzo. Tus nuevos comienzos no están en las cosas materiales, sino están cuando Cristo te redime de tus pecados, cuando Él perdona tus pecados. Ese es el nuevo comienzo verdadero en tu vida. Con ese ejemplo, hermano, no seas esclavo de la carne. No le debes nada a la carne. No tienes por qué enojarte, porque no le debes nada a la carne. No te afanes, no le debes nada a la carne, a tu naturaleza pecaminosa. Más bien, eres deudor del campo. Concentra tu corazón en el campo. Eres esclavo de Cristo ahora. Amado hermano, eres deudor de las personas. Ve y pregona, proclama el año de la cancelación de las deudas en sus vidas. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor, tu pueblo,
tu iglesia, Señor. Nosotros reconocemos tu gran bondad, Señor, y tu gran misericordia. Solamente nos queda reconocer, Señor, que tú has perdonado nuestros pecados. Gracias, Señor. Y si aún pensamos que no nos has perdonado, hoy te decimos, Señor, perdónanos. No tenemos nada que entregarte, Señor. No tenemos nada que darte. Solamente podemos clamarte por misericordia. Gracias, Señor, porque tú prometes perdonarnos. Y tú lo haces, Señor. Gracias por tanta misericordia. Abrimos nuestros corazones, Señor. Y ya no queremos, Señor, actuar desde hoy en adelante sin misericordia, Señor. Ya no queremos ser los mismos de siempre, Señor. Ya no queremos ser deudores a la carne, Señor. Sino queremos tener ese corazón que tú siempre anhelaste, Señor, para tu pueblo. De ser misericordiosos con tu pueblo, con las personas, dándoles la palabra, dándoles lo material, ser desprendidos, Señor. Transforma nuestros corazones, Padre. Aléjanos de esa mezquindad, de ese legalismo, Señor. Sana nuestros corazones, nuestras vidas, que podamos ser, Señor, ese reflejo del carácter tuyo, que podamos proclamar el perdón de las deudas, Señor, en el campo. Danos esa fuerza espiritual, porque nos has hecho esclavos de Cristo y deudores del campo. Bendice a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.